Muy buenas. Vamos a hablar de la organización política de los reinos cristianos al final de la Edad Media. Estamos hablando del 2.6 de nuestro temario de Historia de España, por lo tanto ese que dice que compararemos la Corona de Castilla, la de Aragón y el Reino de Navarra en cuanto a instituciones políticas. Se diferencia del 2.5 en que el 2.5 es más general y habla más de la sociedad y del régimen señorial, y este está centrado en el final de la Edad Media, es decir, en la estructura territorial que quedaba en los siglos XIII, XIV, XV en la península, con esos tres grandes reinos cristianos. Bien, estamos hablando de una estructura política que se va a basar en tres instituciones: la monarquía, con una concepción del reino como patrimonio del monarca, como si el monarca fuera el propietario de esos territorios; las Cortes, que es una reunión de los tres estamentos en la Edad Media. Hoy en día el concepto de Cortes o Parlamento abarca mucho más y es más complejo. En aquel momento era la reunión periódica de los tres estamentos: nobleza, clero y pueblo llano. Y por otro lado, los municipios, que en aquella época tenían gran autonomía y una jurisdicción propia. Así que estos tres elementos, estas tres instituciones, son las que conformaban los tres grandes reinos peninsulares, aunque vamos a ver que con diferentes instituciones y con diferente peso cada una dentro de cada reino. Como digo aquí, cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, en Castilla. En Castilla la monarquía era autoritaria, se fortalecía la figura del monarca en relación al resto de instituciones. La administración central estaba compuesta por la corte, el círculo más cercano al monarca, que a su vez tenía el Consejo Real y la curia. La curia tenía casi una función de tribunal de justicia. La audiencia o la chancillería, que era un órgano administrativo, y la hacienda, para la recaudación de impuestos. En la hacienda luego aparecen figuras como la del mayordomo mayor. Por otro lado, las Cortes en Castilla tenían poco poder, al menos mucho menos poder del que tenían en Aragón. La administración local de la Corona de Castilla estaba compuesta, por un lado, por los concejos, que son la sustitución de los antiguos cabildos, y los corregidores, que defendían los intereses del rey en cada uno de esos territorios. Y a nivel territorial, es decir, cómo estaba estructurada la Corona de Castilla a nivel territorios, pues podemos hablar de merindades y adelantamientos. Para que entendáis esto, si hablásemos de cómo está estructurada territorialmente la península, España actualmente, hablaríamos de comunidades autónomas, provincias. Bueno, pues en aquel momento hablábamos de merindades y adelantamientos. En la Corona de Aragón, lo primero es destacar que no estamos hablando de un estado único, sino de una confederación de estados, de una unión de reinos: Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. En cada reino había unas instituciones y unas leyes propias, muy diferente, como vemos, de lo que sucede en Castilla, que es más centralista y una administración más dependiente de lo que sucede en el círculo más cercano al rey. Bueno, pues aquí en Aragón cada reino conserva sus instituciones y sus propias leyes. Así que el poder del rey está limitado por esto que comento y también por la relación con los nobles, ¿vale? El control y el límite del poder del rey está en el llamado pactismo, ¿vale? Los nobles tienen más libertad y más autoridad en sus señoríos, en sus territorios propios, que en Castilla. Digamos que el señorío jurisdiccional, donde casi no se podía meter el rey, pues tenía más fuerza en Aragón que en Castilla. Y además se respetaban los fueros y privilegios de cada uno de los territorios, de cada uno de los reinos. Por eso el rey tenía que estar obligado a pactar. El pactismo era muy típico de la Corona de Aragón. La administración central, vamos a ver que las instituciones nos suenan por el nombre, pero veremos algunas diferencias en relación a Castilla. En Aragón estaba también el Consejo Real. Fijaos, las Cortes tienen más poder que en Castilla, ¿vale? En Castilla se reunían muy de vez en cuando y prácticamente era un órgano de consejo casi
Y aquí estamos hablando de que tienen atribuciones legislativas, es decir, tenían la potestad de llevar propuestas legislativas, propuestas de leyes. La Hacienda, donde destacan instituciones propias de cada territorio, como por ejemplo la Diputación General, o en Cataluña la Generalitat, que se encargaba de recaudar impuestos y de velar también por las leyes. Tenía una doble función, en este caso la Generalitat. No solo se encargaba de la Hacienda, sino que también tenía una parte legislativa importante. Y la Audiencia para los asuntos de justicia. Territorialmente podemos hablar de que en cada reino el rey tenía un virrey, un gobernador o un lugarteniente. El virrey era una figura que surgió en Mallorca principalmente por aquello de ser una isla, y el lugarteniente gobernador que representaba al rey en los otros reinos, en los otros territorios, Aragón, Valencia, etc. En cuanto a la administración local, los concejos o municipios se fueron convirtiendo en Aragón cada vez más en instituciones controladas por los ricos, por las oligarquías de las ciudades. Esto, cuando hablamos de los reyes católicos posteriormente, nos damos cuenta de que lo intentan controlar, ¿vale? Pero en este caso las oligarquías ciudadanas venían ya desde finales de la Edad Media con mucho poder en la corona de Aragón. Bueno, pues nos quedaría Navarra. Prácticamente decir que las instituciones representativas de Navarra son el rey, las Cortes, el Consejo Real, la Corte Mayor o Corte General, donde estaba el máximo órgano judicial, que era el máximo órgano judicial, y la Cámara de Comptos, que se encargaba de las finanzas reales. Navarra se termina incorporando a Castilla, ¿vale? Más adelante. De hecho, termina incorporándose en época de los Reyes Católicos. En esa época va a conservar su condición de reino y sus instituciones privativas. Va a haber un virrey representativo y, bueno, esto dice mucho de la independencia de Navarra durante mucho tiempo, hasta que caiga dentro de la estructura del Estado unificado con los Austrias. Bueno, pues este súper resumen para hablar de un tema fácil si seguimos este esquema que también tendréis a vuestra disposición en la plataforma